Buenas tardes. Lo que mostraba recién Luli Trujillo es parte del ecocidio. Esto está ocurriendo en la mayor parte del mundo. Se dan situaciones absolutamente atroces por el descuido, o mejor dicho, por el ataque a la naturaleza. Miren ustedes lo que vamos a compartir. Es un tren en Bellis, en Valencia, en la zona de Valencia, en España, rodeado totalmente por el fuego. Es una cosa tan terrible, tan alarmante, tan angustiante. Ya hemos visto este tipo de escenas. No es la primera vez que los trenes tienen que ir a campo traviesa entre lugares que están incendiados. Los miran y se van desesperando. Y cuando se desesperan, tratan de salir porque ven que el fuego se les viene encima como para devorar el tren. Y en la salida han quedado más de 20 heridos. Esta es una realidad que se da en el mundo por las intensísimas sequías que se dan en el desorden tremendo que tenemos en estos momentos en el planeta. Es un ecocidio, también esto que estamos mostrando de España. Y ahora podemos compartir, además de estas imágenes sobrecogedoras, lo que ocurre con los bomberos. Los pobres bomberos, como siempre, los valientes bomberos de cualquier parte del mundo, porque no se puede ser bombero si no se es valiente, están allí luchando, pero de una manera muy desventajosa. Tienen que terminar saliendo de estas llamas terribles que lo abrazan todo. Miren dónde está el tren. Es una cosa tremenda, terrible lo que allí sucede. Y se da de esta manera no solamente en España, con esto que estamos compartiendo con ustedes. Al final de cuentas, nosotros nos podemos reír con el humo que en estos momentos entra a la ciudad de Buenos Aires y que nos hace hablar de la situación que se ha planteado con la quema de pastizales, eso que viene del Delta y que es seguramente un hecho delincuencial. Pero esto es tanto más grave todavía, que uno se ríe del humo que teníamos por allí que sobrellevar en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a pasar a Argelia. En Argelia también un incendio con 38 muertos. Es decir, lo que se da permanentemente es un ataque a la naturaleza y la respuesta inevitable que ahí tenemos con muertos en donde se ponga la mirada, también como consecuencia de accidentes. Hoy hubo que lamentar muertos en la Argentina, propiciados esos accidentes, justamente por lo que son los incendios y el humo que se mete no solamente en las vías de los ferrocarriles, como veíamos en España, sino también en las rutas, como está sucediendo en Argentina. Esto fue en Argelia. Y si no se trata de esto, vamos a encontrarnos con temporales terribles. Mire usted lo que pasa en estos momentos en Francia y en Italia. Vamos a empezar por Francia. Los temporales se están llevando todo, devastadores, también con docenas de muertos. Y esto es parte ya confirmado de todo lo que es la falta de respeto y de consideración que se tiene por el planeta. Esto es parte de la lucha del capitalismo por aumentar sus ganancias y no tomar ningún tipo de recaudos en lo que tiene que invertir para evitar el daño que le provoca al planeta. Esto es en Francia. Podemos ir a Italia y nos vamos a encontrar con el mismo panorama. Mire usted lo que sucede allí. Temporales que devastan, que se llevan absolutamente todo por delante. Mire cómo han quedado esas playas en Italia. Cómo ha volado todo, cómo las ciudades están en estos momentos estremecidas por la situación que se ha planteado. Ecocidio, esto es lo que hoy día tenemos en el mundo. Ahora vamos a la Argentina. Después de ese recorrido que hemos hecho por distintos lugares, por España, por Italia, por Francia, por Argelia, en la Argentina tenemos la quema de pastizales. La zona de San Pedro hoy fue invadida por este humo terrible que ahora también de rebote pasa por la ciudad de Buenos Aires, que es cuando empezamos a preocuparnos en la gran ciudad de este tema. Mientras tanto, asistimos a ese mundo como que a nosotros no nos va a tocar. Cuando se nos viene encima, la situación se hace dramática. Miren ustedes lo que ha detectado la justicia sobre estos incendios. La justicia detectó que 59 focos se han repetido en los mismos 10 lugares durante los últimos 2 años. Esto está implicando algo que seguramente
tiene que ver con lo intencional, con lo delincuencial. Y mire esta otra placa, cómo se ha extendido la frontera agropecuaria. Por algo pasan estas cosas. La quema de humedales y la expansión de la frontera agropecuaria. 50% más de vacas en las islas, de 130 a 191.000. Aumentó la población vacuna. Y todo tiene que ver entonces con la necesidad que se va dando de esa expansión permanente. Como decimos, de esa avaricia constante. Una cosa trae la otra. El capitalismo es así, donde pongamos la mirada, el incendio, el temporal, la inundación y muchas veces la muerte y las tremendas pérdidas materiales. Vamos a presentar el segundo tramo de nuestro programa que tiene que ver con todo esto del capitalismo. ¿Se acuerda lo que presentábamos ayer? El círculo rojo que todo se lo devora. Aquí está. El círculo rojo que se devora la democracia, la justicia, la libertad, los derechos, para adentro de los derechos, la igualdad, la información y por supuesto también la justicia. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que vuelve a suceder en torno a Milagro Sala, que es una de las personas más apuntadas, más tristemente apuntadas por la mafia mediática y por los sectores políticos, en forma particular los de la provincia de Jujuy. Primero vamos a mostrarle a usted esta noticia que tiene que ver con lo que pasa en Jujuy, con lo que hablamos el otro día con Graciela López, con que van y compran a la gente para que declare cualquier cosa contra Milagro Sala. A veces no le sale bien. Un escándalo, como cuenta el Destape, el saludo y la solidaridad para Roberto Navarro. Un testigo contó cómo lo extorsionaron para acusar a la dirigente. El tribunal, en lo criminal número 3, inició hoy un juicio y el abogado Antonio Bellido y el empleado judicial Marcos Romero por la supuesta sustracción y destrucción. Contra ellos es el juicio, pero apareció un testigo. Vamos a ver al testigo, vamos a ver el momento en el cual dice todo lo que ha padecido, todo lo que fue extorsionado en el intento primero de comprarlo y si no, las amenazas. Entre dinero y amenazas, el gobierno de Morales está comprando todo lo que sea necesario para seguir inculpando a Milagro Sala, porque no es Milagro. Para él es una especie de símbolo de la supuesta lucha contra la corrupción, de él y de Mañeto juntos, acollarados. Imagínese lo que es ese tándem. El diario Clarín, el grupo Clarín, todo el tiempo acosando, hostigando y mintiendo sobre Milagro Sala. Veamos a este testigo. En febrero de 2019. Continúe. Y bueno, él va y me ofrece eso, salimos afuera y me dice que eres el secretario. Y sí, me gusta y le digo, pero hay que voltear a Roberto Bellido. Entonces le dije, oye, yo lo conozco al doctor, por eso fui a trabajar con el doctor Sinaga. Él me llevó ahí, quería que sea yo el encargado de desempleado. Y eligió al personal auxiliar y al secretario, el doctor Juan Carlos. Y él fue con esa proposición, entonces yo le dije, mira, pero esto no es el culo al mío, ser secretario por mi propio derecho. Señor Luis, retomando el interrogatorio, ¿a qué se refiere usted? ¿O qué es lo que usted interpreta cuando el doctor Juan Carlos Dávalos, le manifiesta que... Sí, la atendí la cama con el doctor, con el fiscal general Sergio Pérez Sánchez, pero yo no me prendí en la corrupción. ¿Qué significa prenderse en la corrupción? Si puede aclarar. Estar y hacer lo que él disponga, pero yo soy un hombre de derecho. Bueno, esto es así. Primero la oferta, mucho dinero hay en juego. Y de inmediato la amenaza que vas a ir preso, que tu familia, que cuídate. No se puede vivir así. Es un feudo pequeño, si se quiere, y si pensamos a toda la Argentina, dominado por un hombre que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Van a ver ustedes a continuación, después de mostrarles, recordarles la obra de Milagro Sala, porque nunca me parecerá suficiente esto que nosotros captamos justamente con nuestros amigos del Destape, y que nos permitió a nosotros conocer y mostrarle al país lo que nunca se había visto. Todas estas casas, todas esas calles, como lo decimos en más de una ocasión últimamente, todo generado por Milagro Sala y por su gente. Ahí está el famoso dinero que tratan, y allá al fondo también, hasta donde va la mirada,
es obra de Milagro Sala, y esto solamente en San Salvador de Jujuy. Piense en el resto de la provincia. Milagro habló en Desiguales. Vamos a recordar lo que sucedió porque lo que viene es demostrativo de hasta dónde son capaces de mentir. Primero, Milagro. Sorprende, porque nosotros venimos denunciando hace varios meses atrás, desde febrero, marzo, que Morales estaba buscando personas a las cuales se podrían vender, digamos, o él podía comprar, le pagaba plata, le ofrecía plata, le ofrecía cooperativa, le ofrecía trabajo. Bueno, esto es tan solo para recordar en el programa Desiguales con Luli Trujillo, con Pablo Caruso. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió a propósito de esta nota? El diario Clarín salió a reclamar a través de un vocero desvergonzado el derecho a réplica. Ellos quejándose porque no había derecho a réplica. Primero la información. Naturalmente, un señor que se llama Javier Monte sabe a quién recurrir, a la mafia mediática, y va y le cuenta. Polémica, la palabra clásica de Clarín, por una entrevista a Milagro Sala en la TV pública, horas después de las revelaciones de Shakira. Las revelaciones de ellos le dieron derecho a réplica a Milagro Sala, los farsantes de la televisión del grupo. Por supuesto que no. Bueno, en diálogo con Clarín, el director Monte repudió enérgicamente lo sucedido y sobre todo el no derecho a réplica, nada menos a Gerardo Morales. Tengo confirmado fehacientemente que no hubo ninguna comunicación con él desde Desiguales. Imagínense, un tipo que se llama Monte, que es director de Radio y Televisión Argentina y Clarín. Por supuesto, la televisión pública emitió un comunicado sobre este señor, del que vamos a leer una parte que me interesa de manera especial por lo que le vamos a mostrar para cerrar este episodio que nada más vuelve a demostrarnos en el día a día de qué clase de mafia estamos hablando. Ahí dice, en respuestas a las acusaciones vertidas a través de medios periodísticos por el señor Javier Monte, director de Radio y Televisión Argentina, etcétera, etcétera. Ya conocemos el episodio, podemos ir más adelante, a la parte en que dice, al comprobar que las respuestas de Milagro Sala tenían un contenido crítico hacia el gobernador Gerardo Morales, lo que no se puede saber naturalmente antes, aunque no lo puedan intuir, la producción del programa tomó la decisión de ofrecer el derecho a réplica al mandatario provincial. El martes 16, en 2 ocasiones, miembros del equipo de producción de Desiguales se comunicaron con el señor Juan Manuel Romero, encargado de la comunicación de la gobernación porteña, para invitar a Gerardo Morales a brindar su punto de vista sobre los dichos de Milagro Sala. La respuesta fue negativa. Los mensajes de WhatsApp de ambas conversaciones están a disposición de quien los requiera. Y aquí me detengo. Vamos a ir al WhatsApp para que usted vea hasta dónde mienten Clarín, el señor Romero, con el perdón de lo de señor. Buen día, Juan Manuel, le dicen a Romero, el jefe de comunicación de la provincia. Soy de Desiguales en la TV pública, está el nombre, estoy fulano de tal. El programa de Luli Trujillo y Pablo Caruso. Te escribo porque quisiéramos ver la posibilidad de coordinar una entrevista con el gobernador Morales. Tarde. Podría ser por Zoom. No va a salir. Utilizaron la TV pública para sacar a una delincuente. Esa es la respuesta que dieron a Desiguales. Es decir, se les ofreció todo. Se le ofreció a Gerardo Morales y no quisieron. No quisieron, entre otras razones, porque no tienen mucho para decir. Pero además, tienen el 95% de los medios de comunicación para decir todos los días lo que se les antoje sobre Milagro Sala. No tienen vergüenza. Es increíble que se animen a esto. Y que Clarín aparezca pidiendo el derecho a réplica, enojado porque no había derecho a réplica. No tienen. Mire cómo ellos hicieron correr la noticia, porque Clarín, usted sabe, es la voz del interior de Clarín, es los Andes, todo, con todo se quedaron después de la historia de las manos ensangrentadas de Mañeto y compañía de papel prensa. Bueno, se quedaron con todo. Los Andes es de ellos también. ¿Y qué ponen en los Andes? ¿Lo podemos poner en este momento? Ahí está. Escándalo en la televisión pública, escándalo. Un directivo de RTA denunció censura previa a Gerardo Morales. Esto es lo que son capaces de decir. Y la colaboración de otros medios. Bueno, ya hemos compartido con ustedes lo que es el desastre informativo en el que siempre caen. Vamos a recorrer otros caminos ahora de lo que es
el hambre del poder, del círculo rojo devorándose todo lo que sea digno de mencionar como justicia. Vamos a entrar al tema de la otra mujer muy perseguida, la más perseguida de toda la historia, posiblemente de la humanidad. Luciano Mola y todo lo que hay para decir sobre el lawfare. Vean ustedes cómo Luciani y Mola, le puse Luciano, Luciani y Mola hablan de su defensa y de sus derechos a este juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Realmente cómo pueden seguir manifestando dogmáticamente y sin mayores argumentos que no se han cometido actos de corrupción. Peor aún, han llegado al extremo del cinismo de autopercibirse víctimas de una injusta persecución por parte del Poder Judicial. Este tipo de defensas de tinte político, de personas que cometieron actos de corrupción, me recuerdan a una reflexión que hizo un líder religioso mundial. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien lo hace, trata de disminuir cualquier autoridad moral que pueda ponerlo en tela de juicio, no valora a los demás y ataca con el insulto a quien piensa de modo diverso. Si las relaciones de fuerza lo permiten, el corrupto persigue a quien lo contradiga. El lawfare como construcción jurídica no existe. El lawfare no existe. Y en efecto, si bien este vocablo ha tenido ya un buen marketing, a nuestro modo de ver, no es más que parte de un entramado político que tiende a desacreditar investigaciones penales por procesos graves de corrupción seguidos contra funcionarios, exmandatarios, empresarios. En definitiva, se erigen como una forma novedosa y más refinada de lo que antiguamente se denominaba persecución política. Bueno, de Luciani ya tenemos datos, de Mola un poco menos. Mola es, actuando como fiscal de Lomas de Zamora, el hombre que impulsó todo el espionaje que, por ejemplo, fue a parar al Instituto Patria. Él lo hizo posible. Mola es quien ahora, cuando el juez Villena, en su dramático trámite del avión, dice que se pueden ir a su casa, como correspondería que se fueran todos, 12 venezolanos, es Mola el que se opone al servicio naturalmente de los intereses de Clarín. No quiere Clarín que suelten a nadie porque cada día quedan más pegados en la historia absurda, estúpida, indecente que presentan sobre el avión. Y Mola colabora, no deja que se vayan los venezolanos que el propio juez había liberado porque ya no sabe qué hacer con ellos. Pero mientras hablaban, Luciani y Mola dijeron dos cosas. Luciani mencionó al Papa y Mola dijo que no existe el lawfare. Bueno, vamos a ir a las palabras del Papa y no deje, mientras lo escucha el Papa, de pensar en estos dos pequeños monstruitos creados por los medios de comunicación para que jueguen a hacer justicia mientras mienten a diestra y siniestra. Manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. El juicio previo... Yo que Luciani y Mola me evitaba la mención del Papa, ¿no le parece? Es que ellos en su desvergüenza no tienen ningún problema, recurren a cualquier cosa. Y además deben estar desinformados, porque esto del Papa me parece que es conocido. El otro día les presentamos a los fiscales atacando a Lula y a Cristina Fernández de Kirchner, y los unimos en el mismo tipo de ataque, unos fiscales delincuentes de Brasil que ahora están por ir presos o ya están presos, y con Moro también a la cabeza,
por supuesto. Pero hoy le vamos a presentar a Lula y a Cristina Fernández de Kirchner. Los vamos a unir hablándoles a los fiscales y a los jueces, para que usted vea que este lawfare no solamente es una cuestión de la Argentina, es una cuestión regional a la que recurren permanentemente como una manera de minar cualquier gobierno que sea representativo del pueblo. Malo, bueno o regular, pero representativo del pueblo, y que no trabaje aviesamente para la élite como los gobiernos que naturalmente ellos prefieren. Vamos a Lula y a Cristina hablándole a jueces y fiscales. Eso es que los medios de comunicación publiciten y hagan conocer a la población cosas que no figuran en el expediente, ni que han sido probadas en el expediente, ni que constituyen delitos para conformar una opinión pública. Eu poderia citar a revista Veja, certo. Eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer. Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois não tem como voltar atrás. Ni que constituyen delitos para conformar una opinión pública. De modo tal que los jueces no tengan más remedio que condenar cuando son jueces probos, porque se ven profundamente presionados, porque la gente va a decir, ¿pero cómo? Si pasó todo eso que dijeron en la acusación, ¿cómo no es culpable la persona? A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. No puede ser especulativa, pero puede ser llevada a cabo por jueces que tienen esta característica. Mire qué personajes maravillosos, Jiménez Uriburu y Jorge Gorini. Uriburu relacionado políticamente desde lo familiar con historias bien pesadas, y Gorini, bueno, ambos quieren liberar a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad, como cuentan los amigos del Destape. Es decir, juegan con una ideología muy determinada. Es largo de contar lo de Jiménez Uriburu, lo de Luciani, lo de Gorini, pero son personajes que naturalmente se mueven en ese rango. Seguimos con lo que es el círculo rojo, el hambre del poder, pero ahora vamos a la economía. A ver el círculo rojo para recordar cómo se devora absolutamente todo. Se lleva por delante futuro, igualdad, democracia, justicia, libertad e información. Todo se lo lleva. Vamos a empezar con un destacado de los ampones del grupo mediático más poderoso. Vamos a mostrarles a ustedes esta noticia que tiene que ver con el anticipo de ganancias. Anticipo de ganancias para la UIA, o sea, para nosotros, falta que digan. Profundiza la incertidumbre y podría frenar la recuperación, entonces la reconocen la recuperación, pero podría frenarla, entonces no lo hagan. La entidad asegura que impactará en las empresas medianas y podría comprometer la finanza. Nunca ellos están de acuerdo con eso. Funesto de Rioja lo dice con total y absoluta claridad. Escuchémoslo una vez más. Anticipo de impuestos significa lisa y llanamente afectar el capital de trabajo de las empresas, afecta claramente, afecta las posibilidades de inversión, afecta el capital de trabajo y afecta con ello el empleo. Claramente como mensaje, no más impuestos, no más impuestos. Esto es lo que dice Funes de Rioja. En todo momento quieren quedarse. Si hay un impuesto, no lo quiero. Si hay un anticipo, tampoco lo quiero. Si hay una ganancia, sí, dénmela. Si hay un contrabandista de los silobolsas, está fantástico. Si hay gente que desde la industria dice que necesita de afuera importar lo que no necesita, recurre a otra empresa, y son mafias como las que denunció ayer el ministro de Economía, que juegan total, eso les parece encantador. En cambio, todo lo que sea un servicio al país, un servicio en el que prácticamente no va nada de sacrificio, eso no lo quieren, eso no lo aceptan nunca. Mire cómo le va a la industria, mire cómo le va a la gente de la que es lobista y chepibe el tal Funesto de Rioja con su pañuelo en el bolsillo del saco. Mientras aumentan los precios, la UIA celebra crecimientos 8,5, 8,3 interanual de junio a junio, 8%, es muchísimo, y 1% de un mes para el otro, pero ellos no quieren saber absolutamente nada.
Y por supuesto, no van a querer buenos salarios, nunca van a querer buenos salarios. Era una de las luchas que tenían cuando el salario era el más alto de América Latina, y eso ocurrió hasta el 2015 en la República Argentina. El salario se ha caído mucho, y ayer los movimientos sociales, con una cierta creatividad, estuvieron de velorio, estaban en la despedida del salario. El salario ha muerto, y esto es realidad. Uno puede comprender que detrás de la humorada, si me permiten el término, hay una realidad. Y es que, si bien el trabajo ha recuperado muchísimos lugares, y estamos en un 7 cuando se venía de más de un 10, y se venía de la pandemia cuando el trabajo había escaseado, y uno tendría que pensar en cómo trabajó el gobierno para mantener las empresas en actividad, ayudándolas, pagándole los sueldos. Ya nadie se acuerda, y eso fue muy bueno del gobierno. Esto es lo que permite que ahora estemos en pie y que podamos mostrar números como este, que son irrefutables, porque esto lo dice la UIA, lo tiene que admitir en sus balances, en sus comunicados, dice lo que han crecido. ¿Se lo deben a quién? A ellos mismos. Si no hubieran tenido al Estado, no hubieran podido mantener las empresas, no hubieran podido mantener nada. Y después aparece cualquier sinvergüenza diciendo, el Estado nunca hace nada, somos los privados los que construimos todo. Esta es una de las realidades con las que hay que luchar, porque lamentablemente la buena campaña que hacen desde los medios de comunicación contra el Estado le lleva a la gente a pensar que el Estado es un obstáculo, cuando es su salvación, cuando es su amigo, cuando es su cobija, cuando es su tibieza, cuando es su salud y su educación, y en muchísimos casos su comida. Porque quienes van a comedores, etcétera, también son asistidos por el Estado. El Estado es la vida de la gente de los sectores medios y de los más vulnerables. Y el Estado es, cuando gobiernan las derechas, simplemente una escribanía donde van a firmar los negocios de Macri y compañía, como sucedió entre 2015 y 2019. Vamos a ir a dar una vuelta por el mundo también para que entendamos que la lucha es despareja contra ese capitalismo que se expresó con fiereza en los tiempos de la pandemia y que ahora, además con una guerra, no deja de darnos discurso. Mire este informe de lo que pasa en el Reino Unido. They've had to miss appointments and arrive late to weddings, but at stations from London to Leeds, few travelers are complaining. We're all just trying to make a living and get by, aren't we? So I've got all the sympathy in the world for them. I'm very much in favour of them. They need higher wages. I blame the rail companies. I don't blame the workers at all. I think we've all got to fight for, better standard of living. The latest action from British railway workers comes days after news that inflation in the UK hit 10% in July for the first time since the 1980s. Vamos a mostrarles ahora lo que sucede en España para que tengamos un panorama. El mundo está verdaderamente muy mal. Las economías tiemblan, la inflación se lleva todo por delante y está provocando verdaderas hambrunas en algunos países como en el Reino Unido. Vayamos a España. La inflación llegó a España, 10,8% en el último año. Es la más alta en los últimos 37 años. No lo digo yo, lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Lo que vendría a ser el INDEC de acá, se está haciendo todo a la nafta 30%, la luz y el gas 40%, el transporte 19% y el morfi 13%. A ver, no es algo que pase solo en España, está pasando en toda Europa. Lo que más me preocupa, lo que más me da miedo, ¿qué onda tema aumentos? Porque acá no existe el ajuste por inflación, o sea, acá no están acostumbrados a hacer inflación, te aumentan el sueldo. Lo que sí van a aumentar son los alquileres, no me cabe ninguna duda. Ahora, en las empresas y los autónomos, los monotributistas, ¿aumentarán sus salarios? Permítanme dudar. Iluso, que creí que mi relación tóxica con la inflación ya había terminado hace 3 años cuando me vine a vivir a España. No, señor, te perseguirá de por vida. Manuel, yo no sé quién tiene la culpa, si la tiene Joe Biden, si la tiene Vladimir, si la tiene Pedro Sánchez, Macron, Alberto, Macri o Sergio Tomás. Lo que sé es que llegamos a Europa, amigos, y 10% después de 37 años. No se puede creer, amigos. Bueno, esta es un poco la realidad. Y ahora tomemos el mundo entero. Mire lo que dice Guterres, el secretario de la ONU, sobre lo que está pasando en el mundo y cuál es el reclamo que formula. Así como le pide a los países más poderosos una cierta generosidad, también va de suyo que le pide a los más poderosos en las élites dominantes en cada país que tengan una mirada, que contemplen un poco mejor hacia quienes están en estos momentos devastados dentro del capitalismo. Here from Odessa, on World Humanitarian Day, I want to make a special appeal to the wealthier world
for those bearing the brunt of the global food crisis. As these ports open, I appeal for wealthier countries to also open their wallets and their hearts. After all, the movement of grains doesn't mean much to countries that cannot afford it. Lower prices on the global food markets don't mean much if those prices aren't reflected in local food markets. A country cannot feed itself if it is starved for resources. Verdad. A veces parecen redundantes. Usted dirá, bueno, ya entiendo perfectamente esto. Pero como es tan poco mencionado lo que sucede en el mundo, porque el negocio para los zampones del periodismo, para la mafia local, es que usted crea que lo que nos pasa es solamente a nosotros, acá. Entonces, la impericia es local, los desarreglos son locales, todo lo que hay crítica, la inseguridad es un tema nada más que del conurbano bonaerense, que tiene números muchísimo más bajos, por ejemplo, que Miami o que Nueva York en ese sentido. Pero acá nos pasa todo. Acá le muestran 700 veces el robo de un motochorro y esto ocurre 700 veces como si fueran casos distintos. Saben trabajar con eso y si uno no está prevenido, si uno no conoce un poco lo que pasa en el mundo, por eso nosotros insistimos tanto con esto, de por lo menos exhibir lo que ocurre, se piensa que la maldad se entronizó aquí. Se quedó a vivir entre nosotros. Caminamos por las veredas de Buenos Aires o de Mendoza con la malaria, que es solamente visitante, turista en la República Argentina. Y no, el mundo está verdaderamente complicado. Pero los que tienen el hambre de poder, y también lo tienen, veámoslo, con respecto a la democracia, se quieren quedar con todo, para no tener ni siquiera que discutir de estas cosas. Veamos el círculo rojo una vez más. El rojo, entre otras cosas, se está llevando por delante la democracia. Le están marcando la cancha a la democracia. Vale la pena insistir con lo del embajador de Estados Unidos, un tal Stanley, un jugador furioso de la derecha, un tipo que uno dice representante de Biden. Biden es un poquito mejor que Trump, ¿no? Pero este es un poco peor que el que tenía Trump, que Prada. Este es tremendo. Desde antes de ser embajador aquí, era atroz como estaba atacando a la Argentina por el lado de ir contra el gobierno actual. Diga que el gobierno actual tolera cualquier cosa, tiene mucho espíritu de consenso, de crear puentes, ya lo sabemos, y se las banca. Pero el tipo, a partir de una convocatoria en la que la derecha era particularmente dominante, invitó a que se hagan una coalición, como decíamos ayer. ¿Por qué no va y le pide a Biden y a Trump que hagan una coalición? Se llevarían fenómeno, ¿no? No hay manera de hacer coaliciones. Ya les vamos a mostrar con quiénes serían posibles las coaliciones en la Argentina. Pero veamos esta intromisión desvergonzada, descarada, de quien representa como virrey al imperio norteamericano aceptado por las minorías privilegiadas de cada uno de nuestros países de América Latina. The one thing I would differ with Mayor Larreta on is he talked about coalition. He wants to build a coalition. And my only thing is, I would say do that today. I don't think Argentina should wait till the 2023 elections. I think that everybody that we talk to, that Jorge and I talk to, everybody agrees exploiting these three markets, oil and gas, agriculture, livestock, and rare earth minerals, is the answer. How do you get there? And is it one side or the other is going to control after the 2023 elections? My suggestion, and I can't tell Argentina what to do, but what I would love to see as an individual, as someone who loves Argentina, who sees the potential here, is for everybody to come together now. Don't wait 16 months. Today is the day. Brutalmente mentiroso. Ama a la Argentina. Alguien que ama a la Argentina. ¿Por qué ama a la Argentina? ¿Qué novedad tenemos en la personalidad de Stanley? Que desde ese profundo amor dice, yo no soy quien para decirle, pero les digo. Total, tanto da. Un discurso que va y viene, pero que tiene un sentido, pues lo puso en tapa Clarín, imagínese. Porque el único patrón que reconoce Clarín, el único puesto no menor, palabras de Mañeto a Menem en su momento, presidente puesto menor,
El único que no es puesto menor es embajador de Estados Unidos, y mucho menos la gente de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, esos que nunca darán un dato que pueda perjudicar o comprometer a quienes son permanentemente los emisarios de sus ideas y de sus intereses a través de sus diarios y de sus canales. Diga que en América Latina hay gente, dignos hay mucho, pero dignos y con coraje lo que escasea. Y a mí me gusta mucho López Obrador, el presidente de México. Es digno, tiene coraje, está plantado. Les dice como con una sonrisa las cosas que les dice, pero se las manda a guardar. Tenemos que convencer a los gobernantes de Canadá y de Estados Unidos. Debe de cambiar la política que se ha impuesto de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Debe de cambiar ya esa política obsoleta, los intervencionismos, los golpes de Estado, el que se respete la soberanía de los países. Venía fantástico lo que dice AMLO a propósito del embajador de Estados Unidos. No le estaba respondiendo directamente porque no le constaría lo que había dicho Stanley, pero es una respuesta general abarcativa de personalidades como la de Stanley, ya que acá pasó inadvertido, les pareció encantador, por supuesto a la derecha. Además Larreta estaba orgullosísimo. Chanta Feroz dijo: mencioné lo de la coalición y me lo tomó el embajador de Estados Unidos. Soy un éxito, soy un presidenciable. Vamos a recordar cuando habló del tema de la coalición y después nos vamos a preguntar con quién se pueden hacer coaliciones en la Argentina. Medidas de un gobierno en la historia de un país terminan siendo una anécdota. Lo que cambia la Argentina es si logramos sostenerla, y si hay algo que requiere coherencia y constancia es la inserción internacional. Por eso yo creo que el próximo gobierno de Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, que marque el punto de inflexión. Llevamos 80 años en un péndulo infernal, que ojalá sea un péndulo que haga así. Es un péndulo que cada ida y vuelta estamos un poco más abajo. Bueno, miren ustedes este conciliador extraordinario en las palabras, en acción. Vamos a mostrarles a ustedes algunas de las actitudes de Rodríguez Larreta, a ver si con este personaje se podría conciliar. 70 también significa que no es 100, no es con todos. Con el kirchnerismo, con la izquierda no nos pondríamos de acuerdo nunca. Piensan en otro país. ¿Cómo hacemos para ponerle onda, ponerle a un señor al que no respetamos? ¿Cuánta templanza hay que tener para aguantar un año y medio? ¿Cuánta templanza? Porque te están violentando, porque si me decís, bueno, violó el DNU, que el mismo firmó. Viviana, no lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. Y va y se planta y dice, hay un péndulo que va cada vez más abajo, qué sé yo, qué dice, es un chanta, pero tienen su cuota de poder también. Y ahí estaban con el embajador de Estados Unidos y con los medios de comunicación armando una coalición de la derecha, por supuesto, a eso se refirió el embajador. Con esta gente que vamos a ver ahora se puede hacer una coalición. Mírelos en acción en el ataque de anoche a la Casa Rosada. ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Hay que limpiar! ¡Dijo que ¡la van a pagar todos, hijos de puta! ¡Mentira! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! Coalición, ¿con quiénes sería posible? Esto es lo que tenemos que preguntarnos cuando escuchamos al embajador de Estados Unidos haciendo esa propuesta. Este es un ataque a la Casa Rosada. No llegan a tanto como el Capitolio porque son menos y porque deben estar todavía no preparados, pero son capaces de cualquier cosa y un día van a estar preparados para lo peor. Son permanentemente incentivados por los medios de comunicación y por los políticos, como acto seguido les vamos a mostrar. Están ensoberbecidos, se quieren llevar todo por delante y lo hacen porque detrás tienen el respaldo de los que inmediatamente dicen que esto lo hacen porque la gente está harta. No está harta de que Clarín se robe todo, que se quede con Telecom, con Nextel, etcétera, etcétera, que se reparta impunemente 50, ¿qué 50? Mucho más, miles, millones de dólares
de ganancias sacadas, robadas del bolsillo de la gente con las tarifas que imponen, desoyendo al Estado. No, por supuesto, no está harta de eso la gente. No está harta de los que viven metidos dentro del narcotráfico y denuncian al narcotráfico, como lo vamos a ver a continuación. No, de eso no está harta. Está harta de quienes han luchado para mantener el país en pie después que lo tuvieron ellos, que lo tuvieron esos medios de comunicación y los políticos obedientes a esos medios de comunicación. Esta imagen no la borremos de nuestra cabeza, de nuestra mente. Son muy peligrosos. Son los mismos, pero los mismos en el sentido de lo que significan y lo que representan. Ahí están con sus antorchas, con sus insultos, con sus cantos, tirando abajo las rejas, si les es posible, como los hemos visto tantas, pero tantas veces. Y al mismo tiempo, Ritondo, por ejemplo, como podría ser María Eugenia Vidal, como podría ser Macri o cualquiera de los voceros que tiene Macri en su canal compartido con La Nación, que después se enojan cuando le señalan que son los responsables de estos ataques a la democracia, de esta violencia y de este odio que se da también, tristemente, en la Argentina. Y salen enojados finalmente ellos, como le pasó a Navarro, lo cual es una cosa verdaderamente increíble que pase, pero sucede. Vamos a verlo a Ritondo, que explica que esta gente, lo que le pasa es que está cansada, no de Ritondo y su lúgubre historia en función del narcotráfico denunciado, nada menos que por una jueza y por uno de los periodistas más caracterizados de lo que llamamos la derecha. No, están cansados de este gobierno, por ejemplo, entonces pueden quemar todo. Escúchelo a Ritondo. ¿Se tranquilizó lo de Casa Rosada, lo que recién mostrabas? Sí. ¿Estamos tranquilos? Trabajó la policía. Ahí lo que pasó es que unas 30 personas fueron a manifestar por el aumento de tarifas. Pero no pasó a mayores. No pasó a mayores. Estamos tranquilos. Sí, estamos tranquilos. ¿Este clima se puede poner feo? La policía moja a 30 manifestantes que por lo que vean, mujeres, hombres Parece normales. No, después los piqueteros hacen lo que se le ocurre en la calle argentina. Claro. Es la Argentina al revés. Van 30 tipos, Van 30 tipos no que hacen nada. seguramente con 10 policías adelante. Sí, es verdad eso. Ahora, Rafa, es un buen razonamiento. La reacción que produce en la gente de mucha bronca. Porque lo que vos pasás, digo, de la contradicción, del relato, de la mentira, que después lo trasladás a Milagro Sala, después lo trasladás a cada uno de los hechos de este gobierno, es la mayor bronca y tristeza. ¿Será más delincuente Milagro Sala, que ha hecho la obra que hemos visto, que Ritondo? Vamos a ver a gente del palo de Ritondo, porque para nosotros Ritondo es el personaje que honestísimamente pensamos que es. Pero que se lo digan desde la derecha, que se lo diga una jueza como Arroyo Salgado, lamentando la intervención, presta atención a esto, de Ritondo tratando de salvar el pellejo de los que están metidos hasta las cejas en el tema del narcotráfico. Y que lo diga un periodista que no piensa igual en muchos aspectos a nosotros, pero que se le respeta su alto coeficiente intelectual. Y también la forma de desmarcarse que tiene de lo que entre los demás es una rutina de escuchar siempre lo mismo. Hablemos de Ritondo, pero escuchando a la gente de ese palo. Me recusan 2 letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo. Marcelo D'Angelo, lo cuenta acá la jueza, lo va a ver usted, era miembro del equipo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal, Cristian Ritondo. Y venía de trabajar con él en la legislatura porteña. Uno puede decir, tiene derecho a ser abogado de quien sea. Es abogado de policías narcos, habiendo trabajado en el Ministerio de Seguridad, que eran los jefes de esos policías narcos. De eso no está cansada la gente, de ninguna manera pensará Ritondo. Está cansada de creerle, no cansada de creerle, lamentablemente se manifiestan cansados los que le creen a la mafia mediática, a estos zampones que están desplegando permanentemente todo su poder. Coalición,
con Macri no va a poder hacer coalición ni con los que estaban con él. Mire lo que dice de Martiniano Molina, el chef. Mauricio Macri contra Martiniano Molina. No sabía gobernar, muy bien, pero veámoslo de todas maneras cuando sí, Martiniano Molina le servía, y ahí están todos juntos. Con esta gente, mire, Vidal, estaban todos felices. Ahora resulta que no servía y le tiraron con eso a la gente. Bueno, lo que pasa que además esta gente sabe luchar contra aquellos que dan derecho a las personas, porque entre otras especialidades que tienen este tipo de gobiernos como el actual, está el dar derechos, el reconocer derechos, el pensar en las minorías, en los que menos pueden defenderse. Parece tan noble, parece tan humano, tan valioso. Y sin embargo a Pichetto, por ejemplo, le da un ataque de capa, se brota toda vez que andan dando derechos a esas minorías. Escúchelo. Las preguntas estaban en ese censo estúpido que hizo la Argentina. ¿Cuáles? ¿Qué género tenés y cómo te autopercibís? 0,17% se autopercibía distinto. Mirá qué minoría inexistente casi. Se gobierna para minorías intensas en la Argentina. Esto está muy mal, según el punto de vista de Pichetto. No se gobierna para las minorías elitistas de las silobolsas, Pichetto. No se trabaja esencialmente para que 20 o 30 industriales verdaderamente capos se queden con todo el dinero y con toda la ganancia. Tanta preocupación porque se dan derechos a aquellos que se los merecen y que nos permiten ser al otro día de concedido cada derecho un poco mejor personas y al mismo tiempo un poco mejor país, mejor sociedad, más noble. Pero Pichetto no lo entiende de esa manera. ¿Acaso porque solamente diciendo disparates puede estar en los medios de comunicación? Siempre me acuerdo de la queja de Margarita Stolbizer, pobre. Ahora que quiero hablar en serio no me invitan nunca. Cuando iba a hablar contra Cristina, sí, me llamaban y me daban horas de televisión. Ahora yo tengo propuestas, decía. No sé dónde está en estos momentos políticamente Margarita Stolbizer. Ahora que tengo propuestas, no me llevan nunca. No, porque la llevaban para usarla. Usan a todos estos personajes como Pichetto para que digan cualquier barbaridad. Y como los políticos en acción, tipo Ritondo, son capaces de ir y decir lo que acabamos de escuchar, también los usan. Todos entregan y venden a medios de comunicación que quieren esos discursos. Y por eso los llevan, porque decir todo el día lo que verdaderamente piensan desde esos medios de comunicación se ve que les provoca un poco de temor quizás o de pudor. Vamos a hacer una pausa y al volver tenemos algo que me parece ilumina el alma. Ya venimos. Es viernes y queremos terminar con algo grato. Diego, su grato nombre. La próxima semana en Madrid va a presentarse algo que todavía no les puedo decir exactamente qué, pero que hace la inmensa, monumental carrera de la máxima leyenda de la historia del fútbol, de Diego Armando Maradona. Me han invitado, voy a estar allí en Madrid, así que me voy a tomar la próxima semana, dicho sea de paso. Diego va a estar ausente por primera vez de un campeonato del mundo, ya fuera como jugador, como director técnico o como periodista. Siempre estuvo. No obstante, esta vez seguramente será parte de los mejores homenajes que se hayan hecho en el fútbol. Y se homenajea no solamente al inmenso futbolista, sino a este hombre sensible, del que se ha conocido este video en las redes, pero creo que por televisión todavía no fue ofrecido, en el cual aparece la inmensa humanidad de Diego. Muchachos, la canción es maravillosa. No se le puede poner más nada porque la verdad que el corazón que le meten y lo de mi vieja con mi viejo fue lo que dice la canción. Acá no hay nada de mentira, acá no hay nada de querer sacar provecho. Ustedes lo hicieron de corazón y yo les agradezco con el alma de no solo mío, sino de todos mis hermanos y de mis viejos. Gracias, muchachos. Ya nos vemos. Nos habla
que nos habla desde algún lugar de la eternidad. Quiero compartir con ustedes algo, un adelanto de lo del jueves, lo que nosotros llamamos un destacado. ¿Lo podemos poner, por favor? Esto va a suceder en la Embajada de la Argentina. Va a estar Ricardo Alfonsín, va a estar Chiqui Tapia, va a estar Lothar Matthäus, el gran jugador de la final del Mundial. Va a estar el presidente de la Liga en España. Una reliquia de Maradona del Mundial 86 volverá a estar en manos argentinas, gracias a este señor Ordaz, que tiene la mayor colección de fútbol del mundo y que prontamente va a inaugurar en la Puerta del Sol un edificio como de 6 pisos, todo con los recuerdos, por supuesto, los de Maradona. Pero como es el Día de las Infancias, les quiero regalar el gol de Diego a los más pequeños, a los más chicos, de una manera que a lo mejor nunca lo vieron. Este es el fenómeno. Y cuando llegó el momento del gol, posiblemente siempre es muy inspirador el universo, el cielo, los astros, las galaxias, todo lo que tiene sensación de eternidad. Ahí la tiene Marabona, lo va alcanzó, pinta la pelota Marabona, arranca por la derecha el centro del fútbol mundial, y es el tercero que tenemos la vuelta que siempre Marabona, genio, Mi sueño, mi primer sueño es jugar en el Mundial. Es nuestra manera de estar también cerca de los chicos en el día, al llegar el Día de las Infancias. Amigos, está una semana entonces usted liberado de esta presencia, pero los voy a extrañar y ojalá que ustedes un poquito también. El otro lunes, después de Luli Trujillo, antes de Gustavo Silvestre o de Daniela Ballester, como esta noche, me dará muchísimo gusto acompañarlo. Dicho está. Nos acompaña ahora con debate abierto Daniela Ballester y un formidable equipo para seguir haciendo periodismo importante, trascendente, valioso, sincero y honesto desde C5N. Amigos, hasta la vuelta, gracias.